Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Estamos viviendo una situación de emergencia nuevamente y siempre es bueno contactarse con él. Lo pillamos porque sabemos que tiene una agenda pero apretadísima. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor Barra. Hola, Ricardo profesor. Barra. Hola, buenos días. Leslie, Ángela, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo lo han pasado en esta emergencia? Porque ya se decretó zona de catástrofe, emergencia. Sí, bueno, difícil, ahí ¿no? bien atentas a lo que... Sí, difícil, bien atentas ahí lo que pasa. Estamos a todos nuestros entrevistados le hemos dicho que estamos pasando de emergencia en emergencia, profesor. Sí, bueno, esto es una cuestión que sin duda, digamos, está relacionada al tema del cambio climático. Nosotros hemos discutido varias veces en este mismo programa, ¿no es cierto?, en nuestras columnas, en nuestras conversaciones, el tema de cómo se expresa la crisis climática en esta parte del mundo, en esta parte de Chile, ¿no? Y una cosa que ya está indicada por la ciencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con el cambio en los patrones climáticos, digamos, en los patrones de cómo llueve, cómo normalmente llueve, en los patrones de la temperatura, en las olas de calor, y una serie de síntomas, le llamo yo, de que el clima está cambiando. El problema es que, claro, cuando hablamos de clima, nosotros hablamos de largos periodos de tiempo, ¿ya? Y claro, cuando ocurren eventos como este, nos decía, es difícil creer que estemos en sequía, digamos, viendo el paisaje hoy día, ¿no? El paisaje hídrico que tenemos hoy día, pero sin embargo la sequía va a persistir, ¿ya? Entonces, el tema está en cómo nosotros, como país, ¿no es cierto?, y como región, en realidad nos vamos adaptando a estos nuevos escenarios. Y yo creo que no lo estamos haciendo bien como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Porque lo que hemos observado, lo que ocurre en la ciudad, las crecidas de los ríos, en la provincia de Arauco, etcétera, tiene que ver también con otro elemento, que es totalmente atribuible a nosotros, a las personas, a los humanos, a la política, al Estado, ¿no es cierto?, que es cómo usamos el territorio, ¿ya? Y ahí yo sostengo que nosotros debiéramos empezar a planificar para el riesgo. Es decir, considerar el nuevo escenario que tenemos, este escenario que nos dice, mire, va a caer mucha agua en muy poco tiempo, ¿cierto? Que el síntoma, digamos, del cambio de los patrones de precipitación que estamos observando, porque cuando uno mira las cifras totales, eso puede llevar a confusión, pero en realidad lo que interesa aquí es cómo estos patrones climáticos, sobre todo lo que hemos observado en los últimos grandes eventos, lo que pasó el año pasado, en junio y en agosto, y lo que pasó ahora, en este evento de la semana pasada, es que cayó mucha agua. Fíjense ustedes que en 3 días llovió lo que llueve en un mes. En promedio, digamos, cuando uno mira los datos históricos, en 3 días llueve todo lo que llueve en un mes. Y eso, por supuesto, trae una serie de consecuencias, entre otras cosas, ¿no es cierto?, lo que observamos todos casi con estupor, que es lo que pasó en la laguna de las Tres Pascualas. ¿Vieron ustedes que prácticamente la laguna salió hacia la calle Paiscaví? Es impresionante, ¿no? No lo habíamos observado. Entonces, esta cosa de que empiezan a aparecer hechos que no tienen precedentes en la historia es como también característico de esta crisis, ¿ya? Estamos observando los mayores eventos de precipitación que han sido registrados, estamos observando las mayores crecidas, estamos observando una serie de eventos que tienen que ver con los cambios de los patrones climáticos, pero también, ¿ya?, con la forma en que nosotros ocupamos el territorio, ¿ya? Y claro, hemos ido ocupando territorios de riesgo, ¿ya? Entonces, por eso digo yo y sostengo, ¿no es cierto?, que la planificación que tenemos que hacer ahora de cómo usar el territorio, ¿ya?, tiene que tener en consideración todos estos riesgos que están apareciendo con cada vez más intensidad y más frecuencia. Profesor, Entonces, sabe que ahí... el tema de la planificación, sí. Sí, Ángela, lo bueno es de unirlo, lo que usted dice, lo unimos con lo que decía la Seremi de Agricultura hace unos instantes, en donde mencionaba, por ejemplo, claro, praderas en donde, por ejemplo, se alimentan animales que hoy día están inundadas, que se ocupan para el cultivo y que, claro, después cuesta mucho. Lo que más mencionaba y que también fue bien relevante, decía, el tema no es tanto llegar con la ayuda, sino que después hay que preparar los suelos. No es como que hoy se desocupó de agua y vuelvo a plantar, ¿no? Yo no listo para usarlo, claro. Claro, claro. No, los costos de esto, Ángela, Leslie, son enormes. Imagínense que ya recién ayer la región aprobó $10 millones para responder a la emergencia. Imagínense la cantidad de dinero que nos está significando, digamos, cada uno de estos eventos, ¿ya?, que van sumando,
y que yo creo que van a ser cada vez más caros si es que no hacemos nada para mitigar los efectos adversos que tienen estos eventos extremos, ¿ya? Como lo que se vivió ayer en Penco, ¿no es cierto?, con el tornado, como estas crecidas en Arauco históricas, ¿no es cierto?, de gente que fue ocupando un espacio que le pertenecía al río, ¿ya? Como claro, hemos tenido una sequía tan larga y faltan espacios para construir, ¿no? Se empiezan a ocupar aquellos espacios de mucho riesgo y que lamentablemente terminan en los efectos que observamos todos en la televisión con mucho énfasis la semana pasada, con las inundaciones, anegamientos, crecidas, etcétera, ¿no? Y con daños millonarios, ¿no? Y pérdidas que normalmente impactan con más fuerza, fíjense ustedes, a las zonas más pobres, ¿ya? La provincia de Arauco, que fue la más golpeada con este evento, es una provincia de rezago, ¿ya? Entonces, también ahí hay un elemento que nos tiene que hacer pensar, y yo creo que las debilidades que presenta nuestra infraestructura, ya de comunicaciones, la infraestructura vial, la infraestructura de cómo nosotros prevenimos estas crecidas, nos tiene que hacer pensar de una forma mucho más integrada de cómo debemos mirar la planificación. Y ahí tenemos dificultades, porque ustedes saben, tenemos un plan regulador metropolitano, ¿no es cierto?, que todavía, que empezó su discusión en el año 2013, fíjense ustedes. 2013, estamos 2024, han pasado casi ya, va a pasar más de una década, por supuesto, y no llegamos a un acuerdo en qué usar el territorio. Y por supuesto, estos planes, y de hecho nosotros como Centro de EDULA estamos colaborando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en un poco planificar el diseño para el riesgo, digamos, ¿ah? Definir en el Concepción Metropolitano al menos, aunque yo creo que se debería extender a toda la región y a todo el país, por supuesto, dónde se puede hacer construcciones, dónde puede haber vivienda, dónde vamos a dejar áreas de inundables, digamos, que permitamos que ocurran, donde ocurran estos eventos, cómo seguimos protegiendo nuestros humedales. Imagínense ustedes la dificultad que hemos tenido en la implementación de la ley de humedales urbanos. Los temas se han ido judicializando, ¿no es cierto? Y eso ha impedido avanzar en la protección de estos ecosistemas, que lo vimos ya en la semana pasada, lo importante rol que juegan en protegernos, digamos, de las inundaciones y como verdaderos embalses y retenedores de grandes cantidades de agua, ¿ya? Entonces yo creo que tenemos ahí una oportunidad. Yo soy optimista, ustedes saben, ¿no? Tenemos una oportunidad de poder discutir, conversar, dialogar, ¿no? De cómo a la vez que la ciudad crece y que nosotros sabemos, por supuesto, que hay una necesidad creciente de viviendas, ¿no? El punto es dónde podemos hacer estas construcciones de vivienda sin afectar, digamos, la función que cumplen importantes ecosistemas como los humedales, lagos, lagunas, etcétera, ¿ya? El otro gran tema que yo creo que tenemos como región tiene que ver con el tema de la infraestructura. La infraestructura que tenemos es una infraestructura que está planificada para el clima del siglo XX, no para los nuevos escenarios climáticos que estamos observando hoy día. Entonces, las nuevas planificaciones que hagamos de ahora en adelante tienen que ser considerando los diseños, ¿no es cierto?, para estos eventos extremos, donde en 3 días llueve lo que llueve en el mes más lluvioso del año en nuestra zona. ¿Se fijan? Ahí, profesor, igual, ¿cómo uno se prepara? Porque en el fondo veníamos de una situación de sequía, con estas lluvias, algunas personas incluso dicen, pero ¿cómo nos dicen sequía si con todo lo que ha llovido, cómo están los cauces? Entonces, ¿cómo prepararse ante eventos que también son difíciles de pronosticar con anticipación? Lo que pasó también ayer en Penco, por ejemplo, la gente también estaba un poco, no entendía qué es lo que estaba pasando, si básicamente esa es la sensación, no entender, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Esto va a pasar en el otro año lo mismo? ¿O esto es así? Nadie entiende básicamente qué es lo que está pasando con el clima. ¿Cómo nos preparamos ante un escenario tan incierto desde esa perspectiva? Esta es una pregunta clave, Leslie, porque en el fondo tenemos mucha incertidumbre, ¿ya? Pero tenemos dentro de la incertidumbre ciertas certezas. ¿Qué certezas tenemos? Tenemos efectivamente que la sequía continúa. No es que este evento, por cierto, mitiga, nos ayuda a tener más agua en el sistema, pero en la forma que ocurre no nos sirve mucho para
impedir, digamos, los efectos adversos que tiene la sequía, ¿ya? Porque llueve mucho en muy poco tiempo y mucha de esa agua escurre, no tenemos posibilidad de almacenarla, ¿no? Cuando hay periodos muy largos de sequía, hay un efecto que ocurre en el suelo, ¿no es cierto? Que este suelo se hace más resistente al agua, ¿ya? Entonces repele el agua, ¿ya? De manera que mucha del agua que cae en realidad no infiltra y no alimenta las napas subterráneas, como podría ser nuestro gran deseo, ¿no es cierto?, de poder reabastecer y recargar las aguas subterráneas, sino que escurre superficialmente produciendo todos los desastres que hemos ido observando estos días. Pero claro, el tema está cómo podemos planificar dentro de esta incertidumbre, teniendo cierta certeza. La certeza es que está disminuyendo la precipitación en el largo plazo, ¿ya? Este año va a ser un año húmedo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero va a ser un puntito a lo largo de las últimas 5 décadas, digamos, ¿no? Que va a mostrarnos que sí, que hay variabilidad en el clima, que hay años secos, que hay años húmedos. No se olviden ustedes que ahora está previsto que viene la Niña. La Niña significa menos agua a partir de junio, julio probablemente. Ahora tenemos condiciones neutras, pero si empieza a bajar la temperatura del océano, como se prevé, ¿ya? Vamos a tener menos lluvia, más frío, ¿ya? O sea, la condición de sequía va a persistir en el segundo semestre, ¿ya? A mí, profesor, Sí, lo que me hace reflexionar finalmente de sus palabras es que finalmente esto es un ecosistema en donde las decisiones políticas, hablando de planes reguladores, la conciencia, la ciencia también, viene a confluir. Si se toma una mala decisión política a través de un plan regulador, no pensando en la emergencia, finalmente tenemos este nivel de afectación. Hay que darse cuenta que finalmente esto es un todo. Si tomamos buenas decisiones, si dejamos atrás quizás las cuotas políticas y pensamos un poco más en la ciencia, ¿podríamos tener este nivel de reacción que usted dice? Sí, yo creo que la ciencia va a ayudar bastante, y por lo menos yo lo que veo es que en la región hay una atención mayor a lo que los científicos a veces opinamos, decimos, en función de los antecedentes que tenemos, ¿no? Y yo creo que efectivamente la futura planificación de la región va a requerir mucho más de la ciencia, va a requerir de una adaptación a estos cambios, a esta incertidumbre. Tenemos que prepararnos, ¿no es cierto?, de mejor forma de adaptarnos a estos escenarios extremos. ¿Ya? ¿Cómo nos adaptamos mejor a estos escenarios extremos? Pues porque la memoria es súper corta, ¿no es cierto? Y estas crecidas se nos van a olvidar cuando estemos en septiembre, y cuando lleguemos al verano nos van a venir los fantasmas de los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, las emergencias van mutando de carácter, pero todas finalmente tienen un costo enorme, ¿ya? Y la forma en que tenemos de enfrentar esto es a través de los planes de riesgo comunal, que cada comuna, los planes de acción contra el cambio climático, ¿no es cierto?, que va a tener la región y que nosotros estamos ayudando a elaborar, ¿no es cierto?, que va a considerar, por cierto, todos estos elementos de qué cosas tenemos que hacer, ¿ya? Por cierto, el otro día me preguntaban en la celebración que hizo el municipio de Hualpén sobre el Día Mundial del Ambiente hace una semana, que todo esto es muy caro. Y sí, es caro, es muy caro, pero mucho más caro es no hacer nada frente a esto, ¿ya? Entonces, un llamado a las comunas a actualizar sus planes reguladores considerando estos elementos de riesgo, por cierto, de riesgo climático, de riesgo de deslizamiento de masa que estamos viendo en Talcahuano, en Penco, en Hualqui, en Chiguayante, etcétera, y en otras comunas de la región. Prepararnos para el riesgo, prepararnos para abordar la crisis, ¿ya? A pesar de la incertidumbre que mencionaba Lely, que es muy normal, digamos, sobre todo en estos periodos. Pero tenemos hoy día, afortunadamente, muchas más herramientas, más información, más conocimiento para poder abordar de forma más exitosa esta crisis. Y ahí requerimos, por cierto, mejorar nuestra infraestructura de conectividad en la región. Fíjense ustedes que hay partes en la provincia de Arauco donde los celulares no llegan. No es posible tener señal de celular. Estamos en el siglo XXI, ya que llevamos casi un cuarto de siglo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la conectividad digital, la conectividad de la información, ¿no es cierto?, sobre todo cuando señales de emergencia se transmiten a través del celular, ¿no es cierto?, tiene que hacernos pensar de que toda la región tiene que tener cobertura, si es que queremos ser más efectivos en el combate a las emergencias, ¿no? Y no solo los que viven en los centros metropolitanos, digamos,
que normalmente son los menos impactados directamente por este tipo de eventos. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer de construir infraestructura de comunicación digital, pero también física, civil, ¿no es cierto? Imagínense ustedes lo que pasa cuando un enfermo de Coronel o de Lota quiere ser trasladado de urgencia a Concepción por la ruta 160. ¿Ya? Es un Entonces, drama. tenemos, por supuesto, oportunidades ahora. Es un drama, por supuesto, Ángela. Tenemos, por supuesto, oportunidades de ir haciendo una mejor planificación. Los planificadores dicen un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y yo creo que a eso tenemos que llegar, a eso tenemos que aspirar en la región, ¿no es cierto? Que cada cosa tenga su lugar, pero sea un lugar donde se minimicen los impactos ambientales negativos, donde se maximicen los beneficios económicos, pero también los beneficios sociales, ¿ya? Entonces ahí tenemos, yo creo, una oportunidad, y yo creo que esta región es privilegiada para poder, ¿no?, planificar de mejor forma frente a la crisis climática, frente a la incertidumbre que nos recuerda Leslie, ¿no? Y tener una mejor oportunidad para enfrentar de mejor forma a la vez estos eventos cada vez extremos que sabemos, porque la predicción es que estos eventos se van a seguir aumentando, y esa, en la medida que no cortemos las emisiones a nivel global, eso no va a dejar de ocurrir, ¿ya? De acuerdo a las predicciones que hace el panel intergubernamental de cambio climático. De manera que tenemos un montón de tareas, pero ahí de nuevo, colaboración en la región, que distintas instituciones podamos dialogar sobre estos problemas, y nosotros estamos iniciando una serie de diálogos con distintas instancias que yo creo que van a ser muy productivas si es que queremos tener una mejor región, una mejor planificación para esta incertidumbre y para esta crisis climática que tenemos. Sí, que ojalá fueran más rápidos también, profesor, porque usted igual lo mencionaba, los planes, sí, el plan regulador metropolitano, los mismos planes comunales. Ayer la alcaldesa Curanilahua nos decía que no tenía actualización desde los 80. Estaban ahí trabajando en eso. La infraestructura, igual acá obras públicas, ¿para qué decirlo que no ha demorado? Pasa solamente, por ejemplo, con la ruta de la madera, que está ahí también desconectada. Colapsada. Entonces, fíjense ustedes todos los costos que eso tiene. Los costos son enormes. Y por eso digo yo, es más caro no hacer nada hoy día frente a estos eventos extremos, ¿no? Que cada vez nos van a costar más si es que no intervenimos, como dice usted, Leslie, más aceleradamente para mitigar, reducir los impactos negativos que tienen estos eventos extremos. El profesor Ricardo Barra conversando con nosotros, siempre muy pendiente de la contingencia, pero uniéndolo también con soluciones a largo plazo, que es lo que necesitamos. Profesor, gracias. Cada vez que viene a acompañarnos, la verdad es que quedamos pero entusiasmadísimos en que podamos ir avanzando en la mejora de nuestro planeta. Muchas gracias a ustedes, Leslie, Ángela, por la invitación. Que esté Nos muy encontramos bien. el próximo mes, me imagino. Nos encontramos el próximo mes, sí. Es como el cometa Halley, el profesor. Sí. Pero nos conformamos Adiós. con tenerlo, aunque sea un mes, Sí, que esté bien. con que aparezca. Con que aparezca. Bueno, ahí lo teníamos, el profesor Ricardo Barra, por supuesto que también haciendo un análisis de todo lo que ha sido esta emergencia y de cómo poder ir dando pasos quizás para, como dice él, tener en cuenta los riesgos. Sí, y sobre todo cuando nos comentaba también la situación de la sequía y por qué finalmente estas lluvias que hemos tenido, porque yo he escuchado y he leído muchos comentarios de gente que decía, bueno, pero ahora, o sea, estamos listos ya, la laguna de las Tres Pascualas está con agua, el otro río está con agua, ¿qué sequía? Y sí, no, o sea, hay una explicación de por qué finalmente este tipo de eventos no sirven finalmente para enfrentar la sequía, así que tampoco es como que, bueno, al menos llovió harto y nos vamos, si bien ya tenemos damnificados, pero no tenemos sequía. Claro, no es así tampoco la situación, lamentablemente. Bueno, hay que ir avanzando. Ojalá que también las decisiones políticas vayan apuntando a minimizar los riesgos, porque ya lo decía el profesor, sale muy caro. Sí. Él mencionaba estos 10.000 millones que aprobó el gobierno regional solamente para la emergencia. O sea, demorarse al final lo único que hace es que se esté gastando más plata. Imagínense, solamente en las ayudas que se están entregando de primera respuesta, ¿cuánta plata se ha entregado solo en eso?